Muy buenas noches, nuestros queridos televidentes y radioescuchas. Nuevamente bienvenidos a su programa Salud al 100%. Con ustedes, Alejandro Herrera, médico especialista y periodista, director del área de comunicación e imagen de la Secretaría de Salud de Boyacá. Esta noche cuento con la grata compañía de la doctora Laura Paola Bernal Carreño, del Ministerio de Protección Social y directora nacional del Sistema de Vigilancia de Salud Pública, CIVIGILA. Entre sus logros tenemos que ella es precursora de la iniciativa contra el sarampión y la rubeola, por la cual Colombia en 2018 recibe premio otorgado por las Naciones Unidas. Principal responsable también de la implementación de la política de salud mental y la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, durante este último año, propuso en la agenda pública estos dos temas como prioritarios en la salud pública de Boyacá. Aportó también desde su experiencia en la creación del decreto 1465 de 2019, que reglamenta a su vez la ley 1831 de 2017, que regula el uso de los desfibriladores externos automáticos conocidos como DEA en espacios de gran afluencia de público, con lo que se garantiza una asistencia más oportuna a las personas que sufran un paro cardíaco. Bueno, pues, honrados con su presencia, doctora Paola. Bienvenidos entonces y bienvenida a usted esta noche. Y la invitación es para que su merced nos instruya con su conocimiento importante que tiene sobre la patología general. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas y pues infinitamente agradecida, doctor Herrera, por que realmente me satisface el interés que han mostrado en los últimos tiempos todas las personas, y no solo el personal médico, el personal de salud, sino todos los seres humanos a causa de la pandemia COVID-19, pues dentro del abordaje de la salud podemos hacer una mirada objetiva de la patología y fue realmente una manera de volver al estudio principal de la importancia de la patología, especialmente luego de sufrir esta pandemia. Muy bien, doctora. Entonces, pues, entrados en materia, quisiera que de pronto usted nos hiciera primero un pequeño recuento histórico, ¿sí? Un breve resumen, una ubicación histórica de en qué momento de la historia le parece a usted que ha sido el más importante en el cual la patología ha tenido ese mayor avance. Bueno, el mayor avance, vamos a empezar desde el COVID-19. Claro, pasó la pandemia y ahí sí nos preocupamos y entonces, güey madre, ¿cómo vamos a abordar todo el tema del COVID-19? Pues tenemos que volver a la patología básica. Pero voy a contarles que a mi forma de pensar, dos etapas decisivas, la verdad no una sola, sino dos etapas decisivas a mí para la patología es, primero, la sucedía en el siglo XVI con el estudio de lo que fue la anatomía básica, es decir, darnos cuenta que se descubre que las enfermedades iniciaban no solo en los órganos, sino a través de las células, lo más pequeñito del cuerpo, desde ahí empezaba el desgaste de las células, el traumatismo en las células y luego daba pues la afectación total a los órganos. Entonces desde ahí se ha empezado un método de correlación desde la anatomopatología clínica, es decir, desde lo más chiquito, las células, los átomos, los órganos y todo lo que se vio afectado. Esos estudios permitió a nosotros, yo desde que digo que nos permite al personal de salud lograr manejar un lenguaje más claro, hablar de entendernos qué era la anatomía, es decir, cómo estamos compuestos por los órganos, cómo funcionan esos órganos, eh, qué pasa dentro de cada uno de los órganos del ser humano y utilizar pues unas palabras específicas para describir esas estructuras y por qué esas estructuras y su funcionamiento correcto influían dentro del funcionamiento correcto del cuerpo del ser humano. Entonces, cuando se veía afectado cualquier parte de su funcionamiento, ya sea desde la parte pequeñita, pues iba a producir lo que se llaman las enfermedades. Entonces, eso también nos permite conocer que podemos ayudarnos en eso para conocer el funcionamiento normal y dar un diagnóstico que a su vez nos facilita a nosotros, sabiendo qué tiene la persona, dónde se produce, qué es lo que está pasando, podemos posteriormente usar también toda esta información para poder dar los distintos tipos de tratamiento, especialmente pues a enfermedades que se han acrecentado en los últimos tiempos, como por ejemplo el cáncer, y profundizar especialmente
en el tema patológico, es decir, en los estudios, lo que pasó con el COVID, vuelvo y repito, me gusta mucho porque es algo muy reciente y sé que nuestros televidentes lo van a entender. Apareció el COVID, era algo improvisado, algo que nosotros no sabíamos, no conocimos, entonces tuvimos que empezar a estudiar hasta lo más mínimo porque tenemos que saber y descubrir qué ataca, quiénes ataca, qué es lo que produce en el cuerpo para posteriormente, como les digo, poder dar un diagnóstico y decir, no, es algo diferente, es algo que no conocemos, una enfermedad desconocida, y a su vez poder dar el tratamiento, cómo lo vamos a tratar. Eso es lo que pasa ya digamos en tiempos modernos, pero todo este estudio viene desde el siglo XVI. Para los últimos tiempos, y yo voy a resaltar a un patólogo especialista por allá en 1682 y hablamos del señor Giovanni Battista, que era un médico italiano. La verdad, él mencionó precisamente que las enfermedades empezaban desde los órganos y fue la primera persona precursor, que adelantó los estudios que realmente revolucionaron todo esto y fue los estudios de las autopsias que lo conservamos hasta los últimos tiempos. Es la misma aplicabilidad. ¿Cómo hacemos las autopsias para saber qué fue lo que pasó con esta persona? Doctora, ahora que usted habla de tiempos modernos y después de habernos hecho este breve recuento histórico, me gustaría también que ahora enlacemos un poquito el tema de la patología precisamente con la modernidad. Hoy tenemos tantas aplicaciones, tanto avance en la tecnología y tenemos algo que se llama la inteligencia artificial. ¿Cómo hace su merced esa correlación? ¿Cómo le parece que es esa correlación entre la patología y lo que hoy llamamos la inteligencia artificial? Y su merced, ¿qué nos puede decir a nosotros, los televidentes, los radioescuchas? ¿Qué esperamos de esto en esta década, en las siguientes décadas adelante? Bueno, pues justamente más o menos hace un año aproximadamente en un canal de YouTube que vamos a dejar la descripción abajo de este video para todas las personas interesadas en conocer la importancia de la inteligencia artificial en los últimos estudios patológicos, puedo contarles que nos reunimos como Asociación Colombiana de Patólogos, nos reunimos para realizar el mejor anuncio del avance que tenemos para los patólogos colombianos y se llama el programa de InmunoQuery. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es eso? Sencillamente se trata de una ayuda digital para el personal de salud, una herramienta web maravillosa que nos ayuda para dar un diagnóstico en todo el tema de anatomía y patología. Bueno, ¿qué nos facilita el InmunoQuery? Pues que sencillamente nos va a reducir el tiempo de diagnóstico porque sencillamente ahí tenemos una información clasificada de 4.000 diagnósticos comunes y completos donde se ve características, se ven exámenes de laboratorio muy completos. Entonces, cuando llega la persona donde el médico le dice, me está pasando todo esto, y el software va a hacer una comparación y vislumbra desde una, puede dar un prediagnóstico más acertado para que el médico diga, bueno, esta persona está padeciendo X y O enfermedad dentro de esos 4.000 diagnósticos comunes que tenemos, son completísimos, entonces que no solo pasan en Colombia, sino en otras partes del mundo, entonces vamos a diagnosticar más rápido, podemos dar exámenes más acertados y podemos dar un tratamiento más, pero absolutamente más oportuno. Recordemos también que, bueno, la patología general específicamente se enfoca, y por eso es muy importante el InmunoQuery, se enfoca en el estudio de las causas, del desarrollo de la enfermedad, de las manifestaciones clínicas, todo esto es lo que se va, digamos, llenando una base de datos de información para poder clasificar y dividir las diferentes enfermedades de acuerdo a la rama que afecta, es decir, por ejemplo, a qué tipo de órgano o qué función del cuerpo o que, por ejemplo, si viene en la cadena de ADN o bueno, qué nos está afectando, ¿sí? Que al fin y al cabo, como yo digo, todo el tema de salud, si una persona sufre de cáncer, aunque no lo crea, hace parte de unos resultados de salud pública que, mejor dicho, nos afectan a todos, ¿sí? Porque una persona padece una enfermedad, mire, vuelvo y repito, el COVID-19, una persona se contagió, no sabíamos, pero esto contagió a muchos y al fin y al cabo
nos afectó a todos, es salud pública. Entonces, con que aparezca una enfermedad, tenemos que estudiarla, tenemos que diagnosticarla porque no sabemos a quién más puede afectar. Doctora, y entre lo que nos acaba de decir, escuché que hablaba de las ramas de la patología, ¿sí? Teniendo en cuenta que quienes nos escuchan pues son gente del común también, gente que no tiene mucho conocimiento de pronto de este tema, me gustaría, doctora, que nos hable un poquito de esa clasificación que tiene la patología, de sus ramas, para que nos ponga un poquito más en contexto y con eso nuestros televidentes y radioescuchas se ubican un poquito del tema que estamos tratando. Entonces, cuando ya dijimos nosotros que para qué sirve, o sea, cómo aplicamos la patología en el tema de salud, ya sabemos que se encarga de estudiar una enfermedad, un órgano o algún evento de salud y a la vez ayudarnos para el diagnóstico y para el tratamiento, pues también hay que clasificar la patología general, digamos, en ramas que se especializan para el estudio más efectivo de cada una de las cosas que nos pueden pasar. Y hablemos a general rasgo la patología clínica, que sencillamente es la que se aplica en todos los métodos del laboratorio para hacer los diagnósticos de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, hablemos de los pacientes con diabetes. ¿Sí? Hay que ordenarles a los pacientes de diabetes todos sus exámenes respecto a glucosa en sangre y todo eso. La patología clínica puede estudiar inclusive la forma más rápida para determinar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces es importante. Hablemos de la química clínica, que es otra rama de la patología y esta específicamente estudia los aspectos químicos de la vida. Es decir, ¿sí? Los tratamientos e investigaciones que me pueden contribuir a mejorar la salud y prevenir la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo alimentamos a una persona de tal manera para que absorba mejor el hierro y no sufra de alguna enfermedad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? A través de métodos de laboratorio, ellos dicen, bueno, a esta persona se le bajó el sodio y fue por tal situación, entonces, ¿cómo vamos a hacer para mejorar esa situación? Hablemos otra rama, es la microbiología clínica, que estudia a los microorganismos, ¿sí? A nivel pequeñito. ¿Qué son esos microorganismos los que me producen enfermedades? Y hablemos nosotros, ¿cómo? Los parásitos, los virus, los hongos y las bacterias. Entonces, en la microbiología hay personas, patólogos especializados en microbiología, que dicen, venga, vamos a estudiar el virus, porque ya hablamos del virus y reiteran, el virus del COVID-19, vamos a estudiarlo, porque estudiando el virus sabemos a qué órgano ataca, cómo es su funcionamiento y cómo lo vamos a detener. También hablemos que dentro de eso se especializa mucho más y hay parasitólogos. Entonces se estudian los organismos, especialmente los parásitos que viven en otros organismos vivos y que también nos pueden afectar, ¿cierto? Entonces la patología estudia al ser humano en todo, en los órganos, de grande a pequeño y de pequeño a grande, como digo yo. Pero hablemos también, por ejemplo, de la hematología y hablemos de la sangre, ¿cierto? También tenemos enfermedades en la sangre que nos pueden afectar y vamos a los hematólogos que estudian el diagnóstico e investigación de lo que pasa en los procesos de patologías o enfermedades de la sangre, dan su tratamiento, la forma de prevención de enfermedades de la sangre y de órganos muy especiales como son la médula ósea, ¿sí? Los ganglios y el vaso, que es donde se produce precisamente todos nuestros componentes sanguíneos. Y precisamente, doctora, qué tema tan interesante. Pero vamos a ir a un corte de comerciales y ya volvemos. Queridos televidentes y radioescuchas, luego de este corte de comerciales aquí en su programa Salud al 100% con la doctora Paola Bernal como invitada en nuestra entrevista de hoy, estamos tratando el tema de las ramas de la patología. Doctora, por favor, continúe con este tema tan maravilloso. Bueno, y hablemos de los bancos de sangre y en especial de las personas que donan sangre. Ustedes contribuyen también a la patología y es especialmente ¿por qué? Porque sus componentes sanguíneos sirven a la patología para estudiar, es decir, estudiar la sangre y poder dividir componentes sanguíneos en plaquetas, plasma sanguíneo, glóbulos rojos, que se pueden hacer de transfusión, se pueden dar de transfusión a los pacientes que la requieren. Entonces, la patología en este caso se encarga precisamente de estudiar la sangre y de darle solución a las enfermedades de problemas sanguíneos con el tema
donaciones con las personas que contribuyen a esto. Hablemos de la inmunología, que precisamente estudia también las células, los tejidos, los órganos y bueno, se encarga de reconocer enfermedades extrañas en el cuerpo humano, ¿cierto? De estudiar todo lo que compete a las defensas, cómo las defensas de nuestro cuerpo se desarrollan frente a las enfermedades que nos llegan. Y otra rama que es la inmunohematología, ¿cierto? Que sencillamente utiliza variantes de cada uno de los grupos sanguíneos para que apoyen el diagnóstico de las distintas patologías precisamente en la sangre, ¿cierto? Citogénica es otra rama que estudia y analiza nuestros tejidos de sangre. O sea, hablemos todo esto, sí ve todo lo que hace un banco de sangre y los especialistas en estudiar la patología en el tema de sanguíneo, pues estudian los tejidos sanguíneos, la médula ósea, identifican las alteraciones hasta en los cromosomas. Bueno, la anatomía patológica precisamente hace referencia a estudiar ya los tejidos más grandes, como los órganos del cuerpo y cómo podemos vincular ahí todo el tema de que las cirugías, patología quirúrgica, es decir, cómo vamos a hacer tal procedimiento para determinar una enfermedad, como el caso de las biopsias, ¿sí? La citología ginecológica también hace parte del estudio de la patología porque pues se estudia generalmente todo lo que es el cervix, ¿sí? Y cualquier parte del cuerpo humano. La gente piensa que las citologías solo se toman a nivel ginecológico y no, las citologías se toman precisamente de cualquier parte. Y por último, pues nuestras autopsias, que sencillamente es un examen que se realiza a los cadáveres, es decir, a las personas que han fallecido, para determinar, entender y conocer las causas de sus decesos. Esto ayuda muchísimo al tema de la patología forense, vincular precisamente el examen de las autopsias para dar resultados en la muerte de una persona, ¿cierto? Entonces, imagínense cómo es de importante la patología para todos los procesos de salud y los procesos de diagnóstico, de medicina, de todo lo que hacemos. Maravilloso conocer sobre todo esto, doctora, que no es un tema que normalmente la gente maneje con mucha familiaridad. Bueno, y como es bien sabido, doctora, hay un tema muy importante en nuestra sociedad que es el cáncer, que se ha tomado muchas vidas, ¿verdad? Yo quisiera que su merced también nos asesore un poquito, nos cuente de qué se trata todo este tema con respecto a la patología, ¿sí? ¿Qué rol juega la patología en el tratamiento de pacientes de cáncer? ¿Qué está haciendo esto, qué está haciendo a nivel del cáncer en la actualidad y cómo se está abordando este tema, doctora? Bueno, los médicos patólogos pareciera como que no hacemos absolutamente nada, pero no. La verdad es que nos dedicamos a estudiar, vuelvo y repito, lo que hemos dicho en todo el programa, el estudio de las células específicamente de algún tipo de enfermedad, es decir, de un enfermo. Por ejemplo, en este caso hablamos del cáncer. ¿Para qué estudiamos esas células con cáncer? Pues para conocer cómo funciona y dar un diagnóstico muy preciso, muy concreto. Nosotros como médicos especialistas trabajamos siempre en conjunto con los médicos clínicos, es decir, con los médicos que están en el tratamiento del paciente para brindarle toda la información de la enfermedad, decirle el nombre y apellido de la enfermedad, decirle, bueno, su paciente tiene tal, tal y tal cosa, funciona así, la evolución de la misma puede ser así, y con eso él pueda administrarle un tratamiento muy, muy apropiado y muy acertado. Yo creo que el principal reto es desarrollar a través de los estudios que nosotros hacemos a diario, pues tratamientos mucho más efectivos para el cáncer y se ha logrado en algunas personas. Sin embargo, pues el cáncer es una enfermedad que se ha llevado a millones de personas, millones. Y pues hablamos como es el caso de 38.000 pacientes colombianos que lo padecen en este momento. Pareciera que no, pero toda esa cantidad de personas. Y pues desafortunadamente anualmente estamos hablando de 33.100 personas que mueren por esta enfermedad increíble, ¿cierto? Y sobre todo para los caballeros, por favor caballeros, sepan que lo increíble de este asunto es que 16.300 hombres padecen de cáncer de estómago, de cáncer de pulmón, de cáncer de próstata, de cáncer de colon, de cáncer de recto, de leucemias, los más afectados, vean, un gran porcentaje son precisamente los hombres. Bueno, doctora,
Eh, Identifiquemos conceptos de salud y enfermedad, doctora. ¿De qué se trata esto? Bueno, sencillamente pues para concluir nuestra charla de hoy es importante que las personas sepan que nos dedicamos a promover la salud, pero a prevenir la enfermedad. Pero hablemos qué es la salud, ¿cierto? Tanto salud como enfermedad son dos situaciones o estados en los que puede estar una persona. Un ser humano puede enfrentarse a diario, ya sea con salud o ya sea con enfermedad. Pero la Organización Mundial de la Salud es muy clara y nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social y pues no solamente la ausencia de una enfermedad. De la misma manera, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la enfermedad sencillamente es como una desviación, una alteración del estado fisiológico, ya dijimos, de ese bienestar físico, mental o social de una persona, que en algunos momentos se conoce por causas, se conocen las causas, sin embargo puede manifestarse de otras formas, signos y síntomas que realmente no podemos saberlos o que no son previsibles, como vuelvo y repito, hemos hablado mucho, pero es el ejemplo reciente el caso del COVID. Se presentó esa enfermedad y no sabíamos qué era, cómo funcionaba, qué pasaba, no sabíamos nada. Entonces, a eso voy yo. Entonces, hablemos también de la importancia de los signos y síntomas para que las personas se queden con estos dos conceptos muy relacionaditos, ¿no? Los síntomas y los signos sencillamente son dos situaciones que están relacionadas a las enfermedades del ser humano y con las que nosotros podemos caracterizar o identificar algún tipo de enfermedad. Sin embargo, una persona que está enferma, está sintiendo, experimentando alguna situación por la cual va a asistir a una valoración médica, es un signo, ¿sí? Y un síntoma es lo que podemos, digamos, observar, ¿sí? O sea, hablemos. Síntomas es lo que la persona va y dice, tengo fiebre, siento, esos son los síntomas, lo que está sintiendo la persona. Los signos es los que el médico dice, esta persona puede estar debajo de peso, todo lo que lo identifica. Y por estas razones, la patología y todo el sistema de salud, desde nuestro Ministerio de la Protección Social, desde las secretarías municipales, desde nuestra labor como personal de salud, es precisamente encaminarnos a la promoción y prevención, ¿cierto? Entonces, promover y prevenir. ¿Promover qué? Los estados de salud, la conciencia que toma el autocuidado y la prevención, que sencillamente son situaciones encaminadas, acciones. ¿Cómo hacemos? A través de un taller, a través de la vacunación, a través de muchas cosas. ¿Cómo hacemos para prevenir las enfermedades, para evitar? Doctora, entre nuestros espectadores tenemos también estudiantes de medicina, de bacteriología, de enfermería, bueno, de diversas ramas de la salud, ¿verdad? Yo quisiera que su merced también nos toque un poquito el tema de la célula, ¿sí? ¿Qué importancia tiene para usted, cierto, este tema del funcionamiento, la estructura de la célula respecto a la patología en general? ¿Qué importancia hay en eso, doctora? Bueno, desde la primera pregunta indicamos que es muy importante conocer la parte más pequeñita de todo nuestro funcionamiento natural del cuerpo y la célula. Entonces, es importante que los estudios patológicos mostraron que si yo tengo una célula que se me afecta, se me degenera, desde ahí empieza a producir un daño al órgano que la compone y el órgano a la salud del ser humano. Entonces es importantísimo abordar toda la patología desde la célula, desde allí hacemos todo el estudio. Fantástico, doctora. De verdad que su merced nos ha dejado atónitos con este tema tan maravilloso, amplio y que de hecho todavía faltan muchas cosas por tocar, ¿verdad? Mucha tela por cortar. Pero doctora, pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. De verdad le agradecemos enormemente su tiempo, el que nos haya acompañado en este programa. La esperamos nuevamente en otra oportunidad, doctora. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué más me queda decirle? Esto es pertinente para la salud pública, ¿cierto? Verá, salud para todos, diría yo. Muy bien, más que feliz, doctor, por su invitación, por el interés de las personas que están aquí a través de nuestras pantallas y a través de la radio, porque sencillamente mi función es lograr transmitir a todas las personas que me sea posible los conocimientos que yo he adquirido. ¿Por qué? Porque es una manera como de contribuir a la toma de una conciencia de autocuidado en salud
y pues a su vez de trabajar en la prevención de enfermedades y promover la salud de las comunidades de nuestra región y especialmente de Boyacá. Bueno, doctora, desearle una excelente noche y a todos nuestros seguidores de Salud al 100% también una excelente noche. No olviden que este es un programa televisivo y radial de la Secretaría de Salud de Boyacá en asocio con los canales de televisión y radio municipales de sus 123 municipios. Recuerden, dirige y presenta Alejandro Herrera, médico especialista y periodista, director del área de comunicación e imagen de la Secretaría de Salud de Boyacá. Que tengan una excelente noche.